¿Qué tal, hermanos? Buenas tardes. Dios los bendiga. Es un gusto para mí estar una vez más con ustedes en esta lección de grupo familiar. Es importante que para iniciar el grupo familiar, primero reúnas a toda tu familia, ya sea en la sala, en el comedor, en tu lugar favorito, para que podamos escuchar lo que el Señor tiene destinado para nosotros el día de hoy. También es importante que tengas listo tu manual de grupo familiar, Luz y Amor, que es el que utilizamos. También ten lista tu Biblia para poder revisar algunas referencias. Pero bien, demos inicio a nuestro grupo familiar y pongamos este tiempo en las manos del Señor. Te invito a que hagamos una oración. Cierra tus ojos. Amado Padre, en el nombre de Jesús te doy toda la gloria y te doy toda la honra. Y te doy gracias, Señor, porque nos permites estar aquí reunidos una vez más en tu nombre, Señor. Reunidos para saber lo que tienes destinado para nosotros, Señor. Te pido, Padre, que primero perdones mis pecados, Señor. Perdona nuestros pecados, Padre. Perdona, Señor, nuestras malas acciones, nuestras malas obras, para que nuestro corazón esté libre de todo pecado y esté listo para recibir tus palabras, Señor. Bendícenos, Señor. También, Padre, te pido que abras mis oídos espirituales, abras mis ojos espirituales, Señor, y prepares este tiempo, Señor, prepares este tiempo, este lugar, la casa donde estamos, Señor, para poder recibir tu palabra, Señor. Bendice la casa de cada uno de los hermanos en los cuales están reunidos para recibir tu palabra, Señor. Limpia los cielos, Señor, limpia los espacios, Padre, y permite que la palabra que tú nos vas a dar la podamos alojar en nuestro corazón y hacerla nuestra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bien, hermano, empecemos nuestra lección de grupo familiar. Y la lección que hoy vamos a revisar es la lección 18, que se llama Seguros en Cristo, y la encuentras en la página número 36 del manual de grupo familiar Luz y Amor, manualito que ya conocemos porque hemos trabajado con él. Y bien, como todas las lecciones del grupo familiar, esta también inicia con un verso clave. El verso clave lo encontramos en el libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 24 al 27. Así que si no tienes tu manual de grupo familiar, puedes buscar esta referencia en la Biblia, puedes buscar estos versículos en tu Biblia para que los puedas repasar y conocer también. Repito, el libro es Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 24 al 27. Y la palabra de Dios dice así, vamos a leerla. Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella nos ha enseñado. Permaneced en él. Primera de Juan 2, del 24 al 27. Bien, hermanos, maravillosa palabra, ¿verdad? ¿Quién dice amén? Esto que el apóstol Juan nos enseña y nos comenta en el verso clave, mis hermanos, es esa maravillosa parte que nosotros como hijos de Dios debemos de tener siempre presente en nuestro corazón, que es ser fieles y es estudiar su palabra, estudiar la Biblia. Recordemos que en el Padre Nuestro, en esa oración que el Señor nos dejó, en una parte de ella nos dice, danos hoy el pan de cada día. Y no nada más se refiere al pan físico, a lo que nos vamos a alimentar para nuestro cuerpo de manera física, sino también a ese alimento espiritual. A ese alimento que nosotros día con día tenemos que estar repasando, revisando, conociendo para saber qué es lo que el Señor tiene para ti, qué es lo que el Señor quiere decirte a ti en ese momento. Por eso, mis hermanos, es importante, como dice en este versículo, primeramente recibir a Cristo para ser su hijo, para ser parte de Él.
Y todo lo demás, el Espíritu Santo nos lo va enseñando conforme nosotros vamos avanzando, vamos conociendo, vamos leyendo la palabra de Dios. Vamos a ver qué más nos dice nuestro manual. Leamos el siguiente párrafo. Y dice así: cuando Juan escribió esta carta, la iglesia era atacada desde afuera por un sistema de valores antidios que presentaba todo tipo de atractivos. También era atacada desde adentro de ella misma por los falsos maestros con sus propuestas torcidas respecto al fundamento del Evangelio, al negar la persona y la obra de Jesucristo. Pero Juan estaba seguro que el Evangelio de Jesucristo era la verdad. Gloria a Dios, así es, efectivamente. ¿Quién más nos puede platicar sobre la vida y obra de Cristo más que sus discípulos, como Juan? Personas que estuvieron ahí en el momento que Cristo sanó a los enfermos, en el momento que Cristo resucitó a los muertos, en el momento que Cristo liberó a los cautivos, a los que estaban endemoniados, a los que tenían algún problema. Ellos lo vieron, Juan lo vio, Juan lo vivió. Juan fue el único que estuvo presente en la cruz cuando Cristo lo crucificaron. Bueno, también estaban las Marías, pero dentro de los apóstoles, Juan era el único que estaba ahí presente. Juan vio, presenció todo. Juan estaba cerca de Cristo. Juan siempre estaba a un lado de Cristo. Juan amaba a Cristo. Por eso Juan escribió y conoció todo lo que vio, todas las maravillas, y se convenció de que era el Hijo de Dios, de que Cristo era el Dios viviente, de que Cristo era el que vino a perdonar tus pecados, mis pecados, los pecados de todos. Por eso, mis hermanos, es importante que conozcamos la Biblia, conozcamos cada una de esas partes que los evangelios nos dejaron para conocer el evangelio de Cristo y lo que Cristo vino a hacer. Tú lo conozcas, todos lo conozcamos esa palabra, para que los falsos maestros, los falsos profetas no nos engañen, para que cuando escuchemos algo que no es verdad, podamos decirlo con esa seguridad de poder complementar y poder reafirmar y poder decir, no es así, la palabra es de esta otra forma. Sin embargo, veamos qué más nos dice también el siguiente párrafo. Leamos, hermanos. En estos versículos, que es primera de Juan 2 del 24 al 27, que son los que leímos, el apóstol exhortó a los destinatarios originales de su carta para que se mantuvieran fieles, Ahí en esa rayita va la palabra fieles, para que se mantuvieran fieles al evangelio que habían recibido. Dice, permanezca en ustedes lo que ha oído desde el principio, versículo 24. Y permanecieran bajo la dirección del Espíritu Santo, que los guiará siempre por el camino de la verdad. La unción que de Él recibieron permanece en ustedes y no necesita que nadie les enseñe, versículos 27a. Por eso deben permanecer en Él, o sea, en Cristo, tal y como Él les enseñó, versículos 27b. Se presentan entonces dos fundamentos o antídotos contra los falsos maestros. Número 1, los versículos 24 y 25 exhortan a la fidelidad al mensaje que ha sido oído desde el principio, en el cual se mantiene la promesa de la vida eterna. Y el punto número 2, versículos 26 y 27, reafirman que los creyentes tienen la unción del Santo, de modo que con autoridad pueden hacerle frente a las falsas enseñanzas, porque por el Espíritu son guiados por el camino de la verdad. Qué fuerte, ¿no? Qué grande. Lo voy a repetir. Porque por el Espíritu Santo, por supuesto, somos guiados por el camino de la verdad. Recibe a Cristo si no lo has recibido, hermano.
Y si ya lo recibiste, cree en sus promesas, cree en su palabra, fortalece tu fe, lee las escrituras, lee lo que tiene para nosotros. Cada palabra que está escrita en la Biblia nos edifica tu corazón, tu vida, tu familia, mi hermano. Veamos qué más dice el siguiente párrafo, leamos. En medio de un mundo de amenaza, los principios de la fe cristiana, los seguidores de Jesucristo debemos mantenernos fieles a la enseñanza del Evangelio. No solamente hemos conocido la verdad del Evangelio, sino que tenemos la seguridad de que Dios mismo nos ha dado la vida eterna mediante su Hijo Jesucristo. Esta verdad es clara en las Escrituras, de modo que no hay razón para vacilar. Sin embargo, es nuestro deber examinar cada día las Escrituras a fin de tener claros sus principios para transmitirlos con eficacia a nuestra generación. Es correcto, hermanos, así debe de ser. Nosotros día con día debemos de leer las Escrituras. En el Padre Nuestro, nosotros le decimos al Señor, danos hoy el pan de cada día. Y no nada más nos referimos a la comida física que debemos de ingerir, sino también a esa maravillosa comida espiritual que el Señor nos da día con los 66 libros que nosotros encontramos en la Biblia. Tenemos mucho que leer. Te invito a que leas la Biblia, hermano, a que leas Evangelios, a que leas Hechos, a que leas Proverbios, a que leas Salmos, a que leas todo el Antiguo Testamento con los profetas mayores, profetas menores, a que leas también el Nuevo Testamento con todo lo que nos habla del Señor, con todo hasta esas revelaciones maravillosas que hay en Apocalipsis, que también el mismo apóstol Juan escribe. Por eso, mis hermanos, debemos de conocer la verdad, para que nadie nos engañe, para que nadie nos diga cosas distorsionadas y nos desvíen de la mirada de Cristo. Él es la verdad nada más. Él es la única verdad. Por eso nos invita aquí a que nosotros debemos de examinar cada día las Escrituras a fin de tener claros sus principios para transmitirlos con eficacia a nuestra generación. ¿Sabías que Dios nos habla por medio de las Escrituras? Seguramente muchas veces te has preguntado o te has dicho, bueno, yo he orado muchas veces, pero el Señor nunca me ha hablado. Yo por más que oro, nunca lo he escuchado. Pues tal vez será, hermano, porque no lees las Escrituras. Cuando tú lees las Escrituras, el Señor ahí te habla. Y puede ser que leas varias veces el mismo versículo y cada vez que lo leas vas a entender cosas distintas. ¿Por qué? Porque en ese momento el Señor, por medio del Espíritu Santo, te está diciendo algo para ti. Te está dejando una palabra, te está dejando una enseñanza, te está dejando una instrucción. Hasta un mandato también. Hasta una promesa también, todo eso te deja el Señor. Por eso es importante, mis hermanos, que leamos constantemente las Escrituras. Pero ¿qué más nos dice nuestro manual de grupo familiar? Veamos el siguiente párrafo. Leamos. En este mundo habrá quienes quieren engañar. Ahí donde va la rayita, donde está la rayita, vamos a poner la palabra engañar. En este mundo habrá quienes quieren engañar a los cristianos, pero los cristianos tenemos confianza en que el Espíritu que Dios nos ha dado nos enseña la verdad que Él ha revelado en su palabra. El Espíritu Santo es el verdadero maestro y enseña al creyente para que pueda detectar cuando hay verdad y cuando hay mentira en el mensaje que están transmitiendo los maestros en la iglesia y fuera de ella. Todos los que hemos nacido de nuevo por la fe en Jesucristo, tenemos al Espíritu Santo que nos ilumina para comprender la verdad de las Escrituras.
Por eso es importante leer la Biblia, hermanos. Por eso es importante saber qué dice la Biblia. Porque muchas veces, aún dentro de la iglesia, podemos encontrarnos información que no coincide con lo que nosotros leímos. Información que tal vez se transmita de una manera que no es correcta. Y si tú conoces la palabra, puedes decir, yo lo entiendo de esta otra forma. Yo lo veo con este otro enfoque. Y eso es constructivo para ti, para mí y para todos los que participamos en la iglesia. Por eso es importante leer la Biblia. Vuelvo a repetirlo. Ten tu Biblia, léela día con día, escudriñela. Conoce qué es lo que el Señor tiene destinado para ti, mi hermano. Veamos qué más nos dice nuestro manual de grupo familiar. Leamos. Por cuanto sabemos en quién hemos creído, los que confesamos a Jesucristo debemos mantenernos fieles a las enseñanzas del Evangelio. Por supuesto, para mantenerse fiel a una enseñanza es necesario conocerla. Ahí donde está la rayita va la palabra conocerla. Es necesario conocerla bien. En nuestro caso, se trata de la enseñanza de la palabra de Dios. En ocasiones encontramos personas que defienden determinadas tradiciones y piensan que de esa manera se mantienen fieles al Evangelio. Otras veces, sencillamente, los cristianos son desviados por la fe, por los movimientos y falsas doctrinas que van apareciendo. Por eso es necesario examinar cada día las Escrituras para estar seguros de que estamos siguiendo la verdad de Dios y no la verdad del ingenio humano. Frente a los nuevos movimientos que tratan de desviar a la iglesia hoy, ¿hay algunos aspectos en los cuales usted no se siente seguro de su fe? Si es este caso, escríbalos con precisión y haga dos cosas. 1, revise de nuevo las Escrituras para conocer la verdad del asunto. 2, haga oración que el Señor le ilumine para estar seguro de la verdad. Muy claro, ¿verdad, hermanos? Sin embargo, siempre lo hemos comentado también. De hecho, lo hacemos en los grupos familiares antes de empezar a leer la Biblia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Orar. Pedirle al Señor que abra nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, nos ponga un corazón dispuesto para escuchar su palabra. Pedir perdón también por nuestros pecados, porque si nuestro corazón está lleno de pecados, entonces la palabra no entra. El Espíritu Santo no nos revela lo que quiere decirnos, mis hermanos. Debemos de tener un corazón limpio también. Para eso hay que pedir perdón también. Dentro de nuestra oración tenemos que decirle al Señor, Señor, perdona mis pecados y líbrame de todo mal, Señor, y permite que mi corazón esté listo para recibir tu palabra, Señor. Abre mis ojos espirituales, mis oídos espirituales, Señor, para poder escuchar lo que tienes dispuesto para mí, lo que quieres decirme en este momento. Por eso, mis hermanos, nosotros debemos de mantenernos fieles a la palabra del Señor. Conozcamos más qué nos dice el manual de grupo familiar y leamos el siguiente párrafo. El Espíritu Santo es el gran, y ahí en la rayita que está en blanco va la palabra maestro. El Espíritu Santo es el gran maestro y nos da seguridad para salir victoriosos frente a los embates de las falsas doctrinas. Por lo general, las falsas doctrinas tienen también algo de verdad, de modo que es necesario estar muy atentos a lo que se nos quiere transmitir. En este caso, no es que el Espíritu nos enseña nuevas revelaciones de Dios, se trata más bien de la capacidad que da el Espíritu para discernir la verdad presentada en las Escrituras. Si comprendemos la verdad enseñada en las Escrituras, con seguridad detectaremos si la enseñanza que se nos imparte es verdadera o falsa.
A veces las falsas enseñanzas vienen directamente desde un púlpito y otras veces vienen a través de libros y revistas. Sí, hermanos, tengamos cuidado, porque muchas veces hay gente que quiere convencernos con verdades a medias, con palabra de Dios que puede ser que venga en la Biblia, pero ya es solo para atraparte y ya después desvían la atención, desvían el trabajo, desvían toda la intención que el Señor tiene destinado para ti, para mí y para todos. Por eso debemos de ser cuidadosos, hermanos. Por eso repito una vez más y vuelvo a insistir, debemos de leer y conocer las Escrituras para decir, caray, permíteme tantito, esto que me estás diciendo no es del todo correcto, porque el Señor nos hablaba de esto, nos decía lo otro, nos encamina en esto. Por eso es importante, mis hermanos, también que no te pierdas los cultos que la iglesia prepara para ti los miércoles, los domingos, todos los días que tenemos disponibles para ti con esta preparación de videos que llegan a ti, llegan a tu casa y pueden llegar también a tu corazón. Son estudiados, son preparados, son revisados por los pastores para que la verdad llegue y la verdad llegue bien a ti, la información llegue correcta a ti. Por eso es importante, mis hermanos, que leamos una vez más, lo repito, las Escrituras y de esta manera podamos identificar qué es correcto, qué es falso y qué es verdadero, porque aquí mismo nos dice, muchas veces la palabra la podemos recibir distorsionada hasta del mismo púlpito, hasta de los mismos hermanos dentro de la iglesia. Y eso lo dice Juan al principio, que estábamos leyendo, que la guerra era de afuera de las iglesias, pero también adentro de las iglesias. Por eso te invito a que reflexiones, a que tengas cuidado de qué es lo que escuches, de qué es de lo que te alimentas. ¿Por qué? Porque dice aquí más adelante, regresemos a la lectura, y dice algo muy interesante. Leamos. No todo lo que brilla es oro. Tengamos cuidado, No todo lo que brilla es oro. Debemos aprender a distinguir entre la verdad y la mentira. Ahí donde está la rayita va la palabra verdad y la palabra mentira. Debemos aprender a distinguir entre la verdad y la mentira. Hagan oración. Haga oración. Y dé gracias al Señor por los maestros que usted tiene en la iglesia. Tal vez usted es un maestro en la iglesia. Si este es el caso, revise su método de estudiar y enseñar las Escrituras. ¿Piensa que hay algo que debe corregir? Si no sabe cómo hacerlo, busque ayuda. Una manera práctica de hacer esto es pedirle a sus hermanos en la iglesia que lo evalúen tanto en su vida como en su ministerio de enseñanza. Pues sí, hermanos, muchas veces los pastores, los líderes, los supervisores, los han invitado a todos a participar en los cursos que regularmente se dan en la iglesia. Ahorita no los hay. Ahorita no podemos asistir a los cursos, aunque ya se abrió la iglesia, aunque ya podemos ir y asistir y volver a alabar al Señor en el templo. Todavía no están los cursos, pero en cuanto se abran, inscríbase, hermano. Entre, participe. Conozca más de las Escrituras, de lo que el Señor le dice en cada párrafo, en cada palabra, porque cada párrafo es maravilloso. Todo lo que está en la Biblia es edificante. Le va a ayudar en su vida, en la vida de sus hijos, si los tiene, en la vida de su matrimonio, si lo tiene, en la vida de su esposa, de las esposas a los esposos, de los hijos en la escuela, de todos en el trabajo. Todo eso nos va a ayudar la palabra de Dios, mis hermanos. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Uno, ser fieles. Ser fieles a su evangelio, ser fieles a su palabra. Dos, leerla, conocerla y saber qué es lo que tiene el Señor preparado para nosotros. Porque el Señor tiene un plan para ti, un plan para mí y un plan para todos, mis hermanos.
Por eso debemos de estudiarlo y entenderlo, ser fieles y ser también fieles servidores al Señor. Demos gracias, Señor. Demos gracias, mis hermanos. Demos gracias, mis hermanos, por este tiempo. Demos gracias al Señor por esta palabra que nos acaba de dar. Esta palabra, la lección 18, por eso nos dice que seguros en Cristo. Si tú lo tienes, si ya lo recibiste, si lees la palabra, entonces tienes seguro a Cristo en tu corazón. Y tu vida es diferente. Oremos. Amado Padre, en el nombre de Jesús te doy la gloria y la honra. Y te doy gracias, Señor, por esta maravillosa palabra que nos acabas de dar. Gracias, Señor, por mostrarnos en tus escrituras lo importante que es conocer tu vida, tu obra, lo que viniste a hacer, Señor. Y no nada más conocerla, sino también entenderla y hacerla propia, recibirla en nosotros. Gracias, Señor, por venir a dar tu vida para nosotros, para que seamos salvos, para que seamos libres. Gracias, Señor. Danos sabiduría, danos conocimiento también, Señor, para poder identificar cuando la palabra no es correcta, para poder identificar esos falsos maestros, para poder identificar, Señor, cuando lo que se nos dice no lleva tu directriz. Danos esa sabiduría, Padre mío. Te lo pido, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Muchas gracias, mis hermanos. Dios los bendiga. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.